Hola, hola, buenas noches, bienvenidas nuevamente al Club de Lectura del Círculo de Magas. Gracias por estar acá. Ya casi vamos como hacia el cierre del libro. Hoy nos corresponde ya los capítulos finales. No voy a hacer todo el cierre hoy. Vamos a empezar con la lectura del capítulo 11 y vamos a ver hasta dónde alcanzamos, ¿vale? Gracias por estar aquí, gracias a quienes también ponen la cámara para sentirme aquí más acompañada, así que gracias, gracias, gracias. Cuéntenme cómo les ha ido con la lectura del libro, cómo se han sentido, si han podido también hacer los ejercicios que el autor de Este dolor no es mío nos ha planteado. Recordemos que toda esta segunda parte ha sido justamente de ejercicios para conectar con madre, de conectar con padre también, ¿no? Y ya que empezamos la tercera parte del libro, pues ya empezamos a hablar un poco más de lo que tiene que ver más, es como cómo conectar e integrar como todas esas herramientas que el autor nos trae, ¿vale? Entonces voy a empezar con la lectura del capítulo 11 y para eso voy aquí a compartirles la pantalla para empezar con la lectura. Cuéntenme si ya la ven bien. Listo. Entonces, pues el capítulo 11, el autor lo llama justamente el lenguaje nuclear de la separación y empezamos con esta cita. Dice, no hay influencia más poderosa que la de la madre. Sarah Joseph Hall de la revista The Ladies Magazine and Literature, etc. De eso es de 1829. Entonces, el lenguaje nuclear no siempre procede de las generaciones anteriores. Hay un tipo determinado de lenguaje nuclear que refleja la experiencia abrumadora de los niños que se han visto separados de sus madres. Las separaciones de este tipo son uno de los traumas más generalizados y suelen pasarse por alto con frecuencia. Cuando hemos vivido una ruptura significativa del vínculo con nuestra madre, es posible que se refleje en nuestras palabras una nostalgia, una angustia y una frustración intensas que han quedado invisibles y sin curar. Hemos visto en capítulos anteriores cómo nos traspasan la vida nuestros padres, estableciendo en esencia un modelo a partir del cual nosotros entendemos nuestras vidas. Este modelo se inicia en el vientre y cobra forma incluso antes de que nazcamos. Durante este tiempo, nuestra madre es todo nuestro mundo y cuando hemos nacido, su tacto, su mirada y su olor son nuestro contacto con la vida misma. Mientras somos demasiado pequeños para entender la vida por nuestra cuenta, nuestra madre nos devuelve reflejadas nuestras experiencias en dosis que somos capaces de tomar y asimilar. En un mundo ideal, cuando lloramos, ella expresa inquietud en el rostro. Cuando reímos, se le ilumina de alegría la cara, que es un reflejo de todas nuestras expresiones. Cuando nuestra madre está sintonizada con nosotros, nos infunde una sensación de seguridad, de valía y de integración. Con la ternura de su contacto, con el calor de su piel, con su atención constante en nuestro interior, una reserva de buenas sensaciones. Es preciso que adquiramos una buena reserva de cosas buenas durante nuestros primeros años para que tengamos la seguridad de que conversaremos dentro de las buenas sensaciones, aunque nos perdamos durante algún tiempo. Cuando disponemos de una reserva suficiente, podemos confiar en que la vida saldrá bien aunque tengamos interrupciones que nos descarrilen. Cuando hemos recibido de nuestra madre pocas cosas buenas o ninguna, nos puede resultar difícil confiar en la vida en absoluto. Las imágenes que tenemos de la madre y de la vida están relacionadas entre sí a muchos niveles. Lo ideal es que la madre nos cuide, nos nutra y vele por nuestra seguridad. La madre nos consuela y nos da lo que necesitamos para sobrevivir cuando somos demasiado pequeños para obtenerlo por nuestra cuenta. Cuando recibimos estos cuidados, empezamos a confiar en la sensación de que estamos a salvo y de que la vida nos dará lo que necesitamos. Después de haber vivido repetidas veces la experiencia de que nuestra madre nos da lo que necesitamos, vamos aprendiendo que nosotros mismos también podemos obtener por nuestra cuenta lo que necesitamos.
En esencia, sentimos que nos bastamos para darnos a nosotros mismos lo suficiente. La consecuencia es que nos parece que la vida misma nos aporta lo que necesitamos. Cuando nuestra conexión con nuestra madre fluye bien, suele parecernos que también fluye hacia nosotros la buena salud, el dinero, el éxito y el amor. Pero cuando se corta nuestro vínculo temprano con nuestra madre, puede pasar a ocupar nuestro punto de vista básico, puede pasar a ocupar nuestro punto de vista básico una nube oscura de miedo, de escasez y de desconfianza. Ya sea permanente esta ruptura del vínculo, como en el caso de una adopción, o ya se trate de una interrupción temporal que no llegó a restaurarse del todo, esa separación entre la madre y el hijo puede ser un semillero de muchas de las dificultades de la vida. Cuando el vínculo queda interrumpido, nos parece que hemos perdido el sustento. Es como si nos hiciéramos pedazos, hiciésemos pedazos y fuera nuestra madre quien tuviera que volver a componernos de nuevo. Cuando la ruptura solo es temporal, es importante que nuestra madre esté estable, atenta y acogedora en el regreso tras la separación. La experiencia de verla perdido puede ser tan devastadora que tibuteamos o nos resistimos a la hora de volver a conectar con ella. Si nuestra madre no es capaz de tolerar nuestros tibuteos, titubeos, perdón, o si se interpreta nuestra reticencia como un rechazo, puede reaccionar poniéndose a la defensiva o distanciándose a su vez, dejando así dañado y roto el vínculo entre los dos. Puede que nuestra madre no llegue a entender nunca por qué se siente desconectada de nosotros y que albergue sentimientos de duda, de desilusión y de inseguridad como madre. O lo que es peor, que caiga en la irritabilidad y la ira hacia nosotros. Una decisión no curada puede debilitar los cimientos de nuestras futuras relaciones personales y de pareja. Un rasgo esencial de estas experiencias tempranas es que no las tenemos guardadas en la memoria de forma recuperable. Durante la gestación y durante la primera infancia no tenemos el cerebro capacitado para dar forma de relato a nuestras experiencias, de modo que puedan convertirse en recuerdos. A falta de estos recuerdos, nuestros deseos no satisfechos pueden salir a relucir de manera inconsciente en forma de impulsos, anhelos y ansias que aspiramos a satisfacer con nuestro próximo trabajo, con nuestro próximo vaso de vino o incluso con nuestra próxima pareja sentimental. De modo similar, el miedo y la ansiedad que nos produce una separación temprana puede distorsionarnos la realidad haciendo que unas situaciones que solo son difíciles o incómodas nos parezcan catastróficas y con peligro de muerte. El hecho de enamorarnos puede desencadenarnos emociones intensas, pues nos hace retroceder en el tiempo de manera natural hasta las experiencias tempranas con nuestra madre. Nuestros sentimientos hacia nuestra pareja tienden a ser similares a los que tuvimos hacia nuestra madre. Conocemos a una persona especial y nos decimos, he encontrado por fin a una persona que me cuidará bien, que conocerá todos mis deseos y que me dará todo lo que necesito. Pero estos sentimientos no son más que la ilusión de un niño que quiere volver a vivir la intimidad que tuvo o que quiso tener con su madre. Somos muchos los que esperamos sin saberlo que nuestra pareja nos cubra las necesidades que no pudo cubrirnos nuestra madre. Estas expectativas mal dirigidas son una receta para el fracaso y la desilusión. Si nuestra pareja empieza a portarse como una madre o como un padre e intenta satisfacer nuestras necesidades no cubiertas, puede echar a volar el romanticismo. Por el contrario, si nuestra pareja no satisface nuestras necesidades no cubiertas, podemos sentirnos traicionados o descuidados. Cuando hemos sufrido una separación temprana de nuestra madre puede resentirse después nuestra estabilidad en las relaciones de pareja. Es posible que tengamos el miedo inconsciente a que nuestra intimidad desaparezca o a que nos despojen de ella. Nuestra reacción es bien aferrarnos a nuestra pareja como pudimos aferrarnos a nuestra madre o apartar de nuestro lado a nuestra pareja anticipándonos a la pérdida de esa intimidad. Solemos dar muestras de estas dos conductas a la vez en una misma relación y nuestro compañero o compañera sentimental se puede sentir atrapado en una interminable montaña rusa de emociones. Tipos de separación. Aunque la mayoría de las mujeres se plantean la maternidad
con las mejores intenciones, se dan situaciones que la madre no puede controlar y que pueden conducir a separaciones tempranas inevitables entre su hijo y ella. Algunas de estas separaciones tienen un carácter físico. Aparte de una posible entrega en adopción, hay otros hechos que implican una separación larga, como son las complicaciones de un parto, las enfermedades e ingresos en hospitales, el trabajo o los viajes largos, que pueden poner en peligro el vínculo que se está desarrollando. Las desconexiones emocionales pueden tener un efecto similar. Cuando la madre está físicamente cerca del niño, pero solo le presta una atención y una dedicación esporádica, el niño no se siente a salvo ni seguro. De niños necesitamos la presencia emocional y energética de nuestra madre, tanto como su presencia física. Cuando nuestra madre vive un hecho traumático, como puede ser una enfermedad, un aborto o la pérdida de un hijo, de un padre, de su pareja o de su hogar, puede apartar de nosotros su atención. Nosotros, a nuestra vez, vivimos el trauma de haberla perdido a ella. Las desconexiones entre la madre y el hijo también se producen en el seno materno. Los niveles elevados de miedo, de ansiedad o de depresión, una relación de pareja estresante, la muerte de un ser querido, una actitud negativa respecto del embarazo o un aborto involuntario anterior puede cortar la sintonía de la madre con el niño que se está desarrollando en su vientre. Si hemos vivido faltas tempranas de cariño o de atención por parte de nuestra madre, o si ésta sufrió dificultades durante el embarazo o el parto, no todo está perdido. Por fortuna, es posible reparar el vínculo y no solo durante la infancia, tenemos la posibilidad de curarnos en cualquier momento de la vida. El primer paso puede ser identificar nuestro lenguaje nuclear. El lenguaje nuclear de la separación. Estas separaciones tempranas, a semejanza de otros traumas que hemos visto en este libro, generan un entorno en el que puede florecer el lenguaje nuclear. Cuando investigamos la existencia de un vínculo interrumpido, solemos oír palabras que indican una ansia de conexión, así como palabras que denotan rabia, crítica, condena o desengaño. Ejemplos de frases nucleares tras una separación temprana. Quedaré abandonado, me dejarán, me rechazarán, me quedaré solo, no tendré a nadie. Me quedaré desvalido. Perderé el control. No importo a nadie. Nadie me quiere. No estoy a la altura. Soy excesivo. Me abandonarán. Me harán daño. Me traicionarán. Me aniquilaré. Quedaré destruido. No existiré. Todo es inútil. Las frases nucleares como estas no necesariamente se deben a una interrupción de nuestro vínculo con nuestra madre. También podemos haberlas heredado de una generación anterior de la historia familiar. Es posible que hayamos nacido con esos sentimientos sin saber de dónde han surgido. Un tema común que caracteriza a las separaciones tempranas es el rechazo fuerte que sentimos hacia nuestra madre, sumado a la sensación de culpa o acusación por el hecho de que ella no fuera capaz de atender a nuestras necesidades. Aunque quisiéramos muchísimo a nuestra madre por no haberse llegado a desarrollar del todo el vínculo, llegamos a sentir que ella era débil y frágil y que nosotros debíamos haber cuidado de ella. Así la noción de obligación puede llegar a invertirse por nuestra necesidad de sentirnos vinculados a ella. Sin saberlo, podemos intentar dar a nuestra madre esos mismos cuidados y atenciones que nosotros mismos necesitamos desesperadamente. Es frecuente que las personas que hayan sufrido una interrupción del vínculo manifiesten quejas nucleares y descriptores nucleares como los que vimos en el capítulo 7. Recordémoslos acá. Mamá era fría y distante. No me tenía en brazos nunca. Yo no confiaba en ella en absoluto. Mi madre estaba demasiado ocupada para hacerme caso. Nunca tenía tiempo para mí. Mi madre y yo estamos muy unidos. Es como una hermanita pequeña a la que cuido. Mi madre era débil y frágil. Yo era mucho más fuerte que ella. No quiero ser nunca una carga para mi madre. Mi madre era distante, fría, emocionalmente y crítica. Siempre me apartaba de sí. La verdad es que no le importo. Lo cierto es que no nos tratamos.
Yo me sentía mucho más próximo a mi abuela. Fue ella la que me hizo de madre. Mi madre está completamente centrada en sí misma, solo le importa lo suyo. Nunca me manifestó ningún cariño. Puede ser muy calculadora y manipuladora. Yo no me sentía a salvo con ella. Le tenía miedo. Nunca sabía lo que podía pasar en cualquier momento. No tengo una relación estrecha con ella. No es maternal, no es como una madre. No he querido nunca tener hijos. Jamás he sentido dentro de mí el instinto maternal. La soledad de Wanda. Wanda tenía 72 años y estaba deprimida. Había pasado por 3 matrimonios rotos, por la adicción al alcohol y por muchas noches de soledad, y pocas veces había llegado a conocer una verdadera paz en su vida. Sus descriptores nucleares sobre su madre lo decían todo. Descriptores nucleares de Wanda. Mi madre era fría, displicente y distante. Veamos el hecho del que surgió este lenguaje nuclear. Antes de que naciera Wanda, su madre, Evelyn sufrió una tragedia terrible. Evelyn estaba dando al pecho a una hija recién nacida. Se quedó dormida sobre la niña y la ahogó involuntariamente. Cuando se despertó, se encontró que tenía muerta en sus brazos a Gail, la hermana mayor de Wanda, a la que ésta no llegaría a conocer. Su marido y ella estaban todavía dominados por el duelo inconsolable cuando hicieron el amor y concibieron a Wanda. Aquel nuevo embarazo fue la respuesta a sus oraciones. Les permitió mirar adelante y olvidar el pasado. Pero un pasado como aquel no se olvida nunca. La muerte terrible de Gail y la carga de culpabilidad subsiguiente se infiltraron en cada hilo de la maternidad de Evelyn. Afectaron a su vínculo con su segunda hija, marcando límites a la constancia y a la disponibilidad de su amor. Wanda creía que el distanciamiento de su madre se debía a ella misma personalmente. Cualquier niña pequeña habría sentido lo mismo en aquella situación. Wanda recordaba cuando su madre la tenía en brazos de pequeña. Sentía el distanciamiento de la madre y reaccionaba a su vez protegiéndose. Sentía que su madre no debía de quererla y en consecuencia se blindaba contra ella. Puede que Evelyn creyera que era una mala madre que no se merecía tener otra hija. Quizá le pareciera que no se merecía una segunda oportunidad después de lo que había pasado a Gail. Quizá temiera que Wanda, la segunda hija, muriera también, produciéndole un dolor que no soportaría, y por eso se distanciaba de ella inconscientemente. Es posible que Wanda percibiera ese distanciamiento ya desde que estaba en el vientre de su madre. Evelyn sentía quizá que si se acercaba demasiado a Wanda y se la llevaba al pecho, podía hacerle daño también a ella. Fueran cuales fueran los pensamientos y las emociones de Evelyn, el trauma por la muerte de Guy tuvo el efecto de separar a Evelyn de Wanda. Wanda tardó 70 años en darse cuenta de que la displicencia de su madre estaba relacionada con la muerte de Gail y no era una cosa personal para con ella. Había pasado una vida entera culpando a su madre y odiándola por no haberle dado el amor suficiente. Cuando Wanda llegó a entender la magnitud del dolor que había sufrido su madre, en plena sesión conmigo, se puso de pie inmediatamente y tomó su bolsa. Tengo que volver a casa, me dijo. No me queda mucho tiempo. Mi madre tiene 85 años y tengo que decirle que la quiero. La ansiedad de las separaciones tempranas. Jennifer tenía 2 años la noche en que llamaron unos hombres a la puerta de su casa. Oyó que su madre soltaba una exclamación y la vio caer al suelo entre sollozos. Los hombres le habían dicho que su padre había muerto en una explosión en un pozo de petróleo. Su madre se acababa de quedar viuda, con 26 años. Aquella fue la primera noche de la vida de Jennifer en que su madre no la arropó en la cama ni le dio un beso en la frente cuando se acostó. Las cosas no volvieron a ser como antes a partir de aquella noche. Como la madre de Jennifer se había quedado paralizada por la impresión, a ella y a su hermano, que tenían 4 años, los llevaron a pasar unas semanas en casa de su tía. Durante ese tiempo, la madre iba a visitarlos y Jennifer salía corriendo a la puerta a recibirla, pero era como si una desconocida hubiera usurpado el papel de su madre. La mujer que se agachaba a abrazarla tenía el rostro hinchado y enrojecido, y Jennifer apenas la reconocía. La asustaba. Cuando su madre la rodeaba con sus brazos, Jennifer se ponía tensa.
Aunque quería explicar a su madre el miedo que tenía, a sus 2 años ya estaba descubriendo que su madre había cambiado. Parecía frágil e incapaz de entregarles gran cosa. Jennifer tardaría años en sacar a la luz estos recuerdos. Jennifer sufrió su primer ataque de pánico con 26 años. Iba en el metro de vuelta del trabajo, donde había realizado con éxito una presentación ante los directivos de su empresa. De pronto, la visión se le puso borrosa, como si estuviera mirando bajo el agua. Le pareció que se le taponaban los oídos y empezó a sentirse mareada y asustada. Aquellas sensaciones resultaban tan extrañas que pensó que le estaba dando un ictus. Estaba paralizada, desvalida e incapaz de pedir ayuda. Tuvo el segundo ataque a la semana siguiente cuando iba a realizar otra presentación. El tercero se le presentó mientras iba de tiendas. Al cabo de un mes ya tenía ataque de pánico diarios. Si Jennifer hubiera sido capaz de oír su propio lenguaje nuclear, habría descubierto frases como las siguientes. No voy a poder superar esto, lo he perdido todo, estoy sola, fracasaré, me rechazarán, ya no me quieren. Cuando consiguió ponerse en contacto con estos miedos, ya tenía cubierta la mitad del camino. Jennifer empezó a recordar una época anterior de su vida en la que se había sentido igual de paralizada y desesperada. Aunque había estado unida a su madre, Jennifer decía que esta era frágil, solitaria, necesitada de cariño, tierna y amorosa. Cuando Jennifer iba diciendo estas palabras, empezaba a entrar en contacto con la sensación de impotencia que había sentido cuando de niña había intentado aliviar el gran duelo de su madre. Aquella empresa de consolar a su madre, imposible para una niña pequeña, había dejado a Jennifer una sensación de soledad, de inseguridad y de temor al fracaso. Una vez que Jennifer hubo establecido la relación entre sus ataques de pánico y su infancia, pudo remontarse por fin al origen de su ansiedad. Cuando, la, cuando le aparecían de nuevo las sensaciones de pánico, Jennifer era capaz de desactivarlas recordándose a sí misma que aquellas no eran más que las sensaciones de una niña asustada. S- Siendo capaz de identificar aquellas sensaciones que tenía dentro, podía desacelerar las acumulaciones de ansiedad. Jennifer aprendió a respirar más despacio y más hondo mientras mantenía el enfoque y la atención puestos en las sensaciones de ansiedad que tenía en el pecho. También aprendió a decirse a sí misma las palabras que la habrían tranquilizado de niño. Respiraba hondo y se decía, estoy aquí contigo y cuidaré de ti. No tendrás que volver a estar sola cuando sientas estas cosas. Puedes confiar en mí. Estarás a salvo. Cuanto más practicaba Jennifer, más confianza tenía en ser capaz de cuidar de sí misma. La tricotilomanía. Separados de raíz. Kelly tenía hace 16 años la costumbre de arrancarse el pelo de la cabeza, de las cejas y de las pestañas. Llevaba pestañas postizas y cejas pintadas. Y el cabello muy recogido para ocultar las calvas que se había producido. Arrancarse el pelo, hábito que se conoce con el nombre de tricotilomanía, era un rito diario para ella. Todas las noches, a eso de las 9, se sentaba solas en su cuarto, abrumada por sentimientos de angustia que se apoderaba de su cuerpo. No podía dejar las manos en paz. Le tenían que hacer algo, hasta que acababa por arrancarse grandes cantidades de pelo. Es como una liberación, me relaja, decía ella. Cuando Kelly tenía 13 años, la había rechazado su mejor amiga, Michelle. Kelly no había entendido nunca qué había hecho ella para que Michelle empezara a distanciarse de ella de pronto, pero la sensación de pérdida le había resultado insoportable. Había empezado a arrancarse el pelo poco después de aquello. Debe de haber algo malo en mí, pensaba. No quiere estar conmigo porque no estoy a su altura. Como veremos, estas frases le hicieron el efecto de señales orientativas en las carreteras de su lenguaje nuclear. Las frases que habían pervivido por debajo de la superficie de su conciencia, a flor de piel, esperando el momento de que las descubrieran, orientaron a Kelly hacia un hecho más temprano y que había sido más significativo todavía, una ruptura del vínculo con su madre. Cuando Kelly tenía 1 año y medio, la habían operado de los intestinos y tuvo que pasarse 10 días separada de su madre.
Cada día, cuando terminaba el horario de visitas del hospital, hacia las 9 de la noche, la madre de Kelly se despedía de ella y se volvía a su casa, donde tenía que ocuparse de la hermanita recién nacida de Kelly y de su hermano mayor. Apenas podemos imaginarnos la sensación de ansiedad que debía de tener Kelly cuando su madre la dejaba sola en la habitación del hospital. Esos sentimientos habían salido a relucir inconscientemente en la tricotilomanía de Kelly. Se le agitaba en su cuerpo todas las noches, hacia las 9, hasta que ella había encontrado un medio alternativo para afrontarlas, arrancándose el pelo en el sentido más literal del término. El peor de los miedos de Kelly, tal como lo expresaba ella en su frase nuclear, la condujo hasta la raíz de su trauma. Lo peor que podría pasarme es quedarme sola. Me quedaría abandonada, me volvería loca. Frase nuclear de Kelly. Me quedaré sola, me quedaré abandonada, me volveré loca. A Kelly se le renovaron estos sentimientos cuando tenía 13 años. Michelle y ella habían sido amigas inseparables. Pero entonces de pronto Michelle abandonó a Kelly y se hizo amiga de otras chicas más populares. Entonces todas las demás chicas se pusieron en contra de Kelly. Ella se sintió abandonada, rechazada y despreciada. Cuando vemos esta experiencia dentro de un marco más amplio, podemos considerarla una oportunidad perdida por parte de Kelly, que podría haberse orientado por ella para encontrar la curación más general, la del trauma más profundo y más significativo de haberse quedado sola en el hospital sin su madre. Pero no somos, pero no somos muchas las personas que al encontrarnos ante nuestras dificultades, somos capaces de interpretarlas como señales que nos guían en una dirección. Atendemos más bien a aliviarnos los sufrimientos y rara vez optamos por reencontrarnos en busca de su origen. Cuando llegamos a conocer la sabiduría de nuestro lenguaje nuclear, los síntomas de nuestro sufrimiento pueden convertirse en el mejor de nuestros aliados. La metáfora de la tricotilomanía de Kelly. El lenguaje nuclear de Kelly indicaba el miedo profundo que tenía esta hasta que la dejaron sola. De hecho, la tricotilomanía, el hábito de arrancarse el pelo como supresión no verbal de su lenguaje nuclear, le había comenzado inmediatamente después de que la abandonara su amiga Michelle. Si bien la costumbre de Kelly de arrancarse el pelo la condujo a descubrir su trauma original, también representaba metafóricamente la separación de dos cosas que habían estado unidas. Al arrancarse Kelly el pelo, separaba los cabellos del folículo piloso donde tenían la raíz. Es una imagen semejante a la separación de un niño de la madre que lo tiene en brazos. Algunas conductas muy personales suelen representar cosas que no es posible observar ni examinar de manera consciente si exploramos nuestros síntomas con detenimiento. Podemos descubrir una verdad más profunda. Los síntomas suelen hacer señales orientativas que nos apuntan hacia lo que debemos curar o resolver. Cuando Kelly asumió de este modo su hábito de arrancarse el pelo, fue capaz de remontarse hacia la fuente de sus sufrimientos. Disculpen, es que creo que hay como un micrófono abierto, pero no logro ver de quién es. Listo. La resolución de Kelly. Kelly localizó en su vientre la sensación incómoda de estar sola y abandonada. Se puso las manos sobre la zona afectada por la ansiedad y dejó que su respiración le llenara el vientre. Mientras sentía bajo las manos la subida y la bajada del aliento, visualizaba que tenían brazos y acunaba aquella parte suya de niña pequeña que se seguía sintiendo sola y asustada. Cuando aquel movimiento empezó a calmarla, se dijo a sí misma, cuando te sientas sola y asustada, no te abandonaré nunca. Pondré la mano aquí y respiraré contigo hasta que vuelvas a estar en calma. Kelly dejó de arrancarse el pelo después de una sola sesión. La separación, origen del conflicto interior. A veces se nos escapa la libertad que buscamos. Incapaces de sentirnos a gusto en nuestros cuerpos, esperamos aliviarnos con otro vaso de vino.
comprando una cosa más, con otro mensaje de texto o llamada telefónica o con un nuevo compañero o compañera sexual. Pero es raro que encontremos el alivio cuando nuestro descontento procede de los cuidados de nuestra madre. Para los que nos hemos visto apartados de la luz del amor de nuestra madre, nuestro mundo puede ser una búsqueda incesante de consuelo. Cuando Mirna tenía 2 años, su padre se fue 3 semanas a Arabia Saudita en viaje de negocios, y su madre lo acompañó y dejó a Mirna a cargo de una niñera. Durante la primera semana, Mirna se aferraba al jersey que se ponía su madre en las noches frescas mientras la cunaba para dormirla. Mirna se acurrucaba junto al jersey, consolada por su tacto y sus olores familiares, y se acunaba sola hasta quedarse dormida. En la segunda semana, Mirna se negaba a tomar el jersey cuando la niñera se lo ofrecía. En vez de ello, se apartaba llorando y se quedaba dormida chupándose el pulgar. Al cabo de las 3 semanas de ausencia, la madre de Mirna interrumpió a toda prisa en la casa esperando abrazar a su hija. Esperaba que Mirna saliera a recibirla corriendo para caer en sus brazos, como de costumbre, pero en esta ocasión la cosa fue distinta. Mirna apenas levantó la vista de sus muñecas para mirar a su madre. Esta, confusa, no pudo menos de notar en su propio cuerpo una sensación de tensión producida por el sentimiento de rechazo. La madre de Mirna fue racionalizando la experiencia a lo largo de los días siguientes, diciéndose que Mirna se estaba volviendo una niña muy independiente. La madre de Mirna no era consciente de la importancia que tenía restaurar el vínculo delicado entre las dos. Perdió de vista la vulnerabilidad de su hija pequeña y se distanció un poco a su vez. Este distanciamiento entre una y otra prosiguió y agravó los sentimientos de soledad de Mirna. Con el tiempo se extendería sus experiencias de la vida y viciaría su capacidad de sentirse segura y a salvo en sus relaciones de pareja. Los sentimientos de abandono y de frustración de Mirna se expresaban en el lenguaje nuclear de esta. No me dejes, nunca vuelven, estaré sola, no me quieren, no entienden quién soy, no me ven ni me entienden. Para Mirna, enamorarse equivalía a adentrarse en un terreno tan peligroso como un campo de minas. La vulnerabilidad que le producía necesitar a otra persona, la aterrorizaba tanto que cada vez que avanzaba un poco más hacia su deseo se encontraba con un nivel más profundo todavía de su miedo. Como no era capaz de asociar este conflicto con su infancia, cada vez que un hombre intentaba amarla, ella le encontraba muchos defectos y solía dejar a los hombres antes de que ellos la dejaran a ella. Mirna se había convencido a sí misma para renunciar a 3 posibles matrimonios. El conflicto interior de Mirna también tenía sus consecuencias sobre su carrera profesional. Cada vez que aceptaba un nuevo cargo, se llenaba de dudas y de miedo a un desastre inevitable. Algo saldría terriblemente mal, no la apreciarían, no estaría a la altura, se distanciaría de ella no confiaría en ellos, la traicionarían. Eran los mismos sentimientos que tenía Mirna hacia sus parejas sin expresarlos en voz alta, los mismos que había tenido hacia su madre sin haberlos resuelto nunca. ¿Cuántos de nosotros tenemos que enfrentarnos a conflictos semejantes al de Mirna sin que hayamos sido capaces de identificar su origen? La importancia de nuestro primer vínculo con nuestra madre es incomparable. Nuestra madre es la primera persona con quien mantenemos una relación personal cuando llegamos a este mundo. Es nuestro primer amor. Nuestra conexión o nuestra falta de conexión con ella constituye un modelo esencial sobre el que se basa nuestra vida posterior. Entender lo que pasó cuando éramos pequeños puede desvelar uno de los misterios de por qué sufrimos tanto en nuestras relaciones de pareja. Interrupciones del flujo de la vida. Nuestra primera imagen de quiénes somos y de cómo se desarrollará nuestra vida comienza en el seno materno. Durante el embarazo, nuestro mundo está impregnado de las emociones de nuestra madre, que influirán sobre si nuestro carácter esencial será calmado o agitado, receptivo o rebelde, adaptable o inflexible. Que la mente del niño evolucione para volverse eminentemente dura, angulosa y peligrosa, o bien suave,
fluida y abierta dependen en gran medida de si los pensamientos y emociones de la madre son positivos y fortalecedores o de si son negativos y están marcados por la indecisión, explica Thomas Verne. Esto no quiere decir ni mucho menos que no puedas tener algunas dudas e incertidumbres de vez en cuando sin hacer daño a tu hijo. Esos sentimientos son naturales e inofensivos. Me refiero más bien a una pauta de conducta característica y constante. Cuando nuestra primera experiencia con nuestra madre queda interrumpida por una ruptura importante del vínculo, los fragmentos de dolor y de vacío pueden destrozarnos el bienestar y desconectarnos del flujo esencial de la vida. Cuando la relación madre-hijo o cuidador-hijo en general queda truncada, vacía o marcada por la indiferencia, la corriente de imágenes negativas puede encerrar al niño en una pauta de frustración y de inseguridad. En casos extremos, cuando las imágenes negativas son continuas e implacables, puede surgir frustración, rabia e insensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás. Este perfil suele estar asociado a conductas sociópatas y psicopáticas. El doctor Ken Magid y Carol McKelvey dicen en su libro High Risk Children Why Not as Conscience, alto riesgo, niños sin conciencia. Todos llevamos dentro cierto grado de rabia, pero la rabia de los psicópatas es la que nace de las necesidades no satisfechas en la primera infancia. Magid y McKelvey explican que el niño pequeño sufre un dolor incomprensible por el abandono o por una ruptura temprana con el vínculo. Los psicópatas y los sociópatas ocupan un lugar extremo en un espectro amplio, que corresponde a los casos donde se han observado interrupciones graves del vínculo. En estos casos extremos se aprecia lo esencial que es el papel de la madre o del primer cuidador del niño para dar forma a los valores que se están formando en él. La solidaridad, la empatía y el respeto hacia sí mismos, hacia los demás y hacia todos los seres vivos. Sin embargo, la mayoría de las personas que hemos sufrido una ruptura del vínculo con nuestra madre, llegamos a recibir lo suficiente de lo que necesitábamos, a pesar de las carencias. No sería realista esperar que una madre estuviera sintonizada con su hijo a la perfección el 100% del tiempo. Es de esperar que se produzcan perturbaciones en esta sintonización. Cuando se llegan a producir, el proceso de reparación puede ser una experiencia positiva para el desarrollo, pues brinda a la madre y al hijo una oportunidad para aprender a afrontar momentos breves de aflicción y a buscarse el uno a otro para conectar de nuevo. Lo más importante es que se repare el vínculo. Cuando una relación se repara una y otra vez, se llega a construir un sentimiento de confianza que contribuye a establecer una unión segura entre la madre y el hijo. Aunque mantengamos relativamente intacta nuestra conexión con nuestra madre, todavía podemos descubrir que estamos afrontando unos sentimientos que no entendemos. Podemos sufrir miedos a que nos dejen, a que nos rechacen o a que nos abandonen, o sentimientos de estar deshonrados, humillados o avergonzados. Sin embargo, cuando somos capaces de ver estos sentimientos en el contexto de nuestras experiencias tempranas con nuestra madre, que suelen remontarse a una época que no recordamos, podemos ser más conscientes de lo que nos falta y más capaces de proporcionarnos lo que necesitamos para curarnos. Bueno, hasta esta parte va lo que nos corresponde al capítulo 11. Por eso yo les decía, creo que vamos a llegar solamente al 11, que era el capítulo dedicado justamente a toda la parte de la conexión con la madre. Cuéntenme si ya lo habían leído, cómo lo vieron, cómo lo sintieron, si tienen alguna pregunta. Algo que quisieran que aclaráramos. Dianita, hermoso ese capítulo, sí, por eso sentí como la necesidad justamente de leerlo. Generalmente en las otras sesiones como que yo me he tomado el tiempo como de hacer como el resumen, ir avanzando, sí, como sacar los aspectos más importantes,
pero siento que en cada uno de los relatos y en los casos que nos trae el autor en este caso, siento que se puede justamente sentir como más cercana la parte de la explicación en relación a la conexión con la madre, ¿no? Entonces, Dianita, realmente el vínculo que se rompe nos deja unas heridas que solo entendemos cuando crecemos y total. Exacto. Pero que pues a medida que hemos avanzado en el libro, pues nos hemos dado cuenta que pues hay formas de sanar el vínculo, ¿no? O sea, como que hay luz en lo que podemos también hacer y también sanar cuando lo necesitamos, cuando lo queremos hacer también. Gracias ahí por lo que estás compartiendo, Diana. ¿Alguien más quisiera hablarnos de algo de lo que sintieron con la lectura de este capítulo? Para la siguiente sesión hablaríamos entonces del capítulo 12, que es el lenguaje nuclear de las relaciones de pareja, ¿no? Y alcanzaríamos a ver si alcanzamos a ver el capítulo 13 también. Bueno, ahora en un rato, si no esta semana, les termino de compartir las grabaciones que ya están en YouTube. Igual recuerden que en mi canal, pues ya también algunas de que me siguen ahí ya los pueden encontrar como de las sesiones de los capítulos anteriores, ¿vale? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, nos veríamos la próxima sesión. Gracias, gracias por acompañarme. Quienes se unen allá a poner la camarita para tomarnos la foto. Por ahí vi que mi mamá está conectada, pero creo que va en carretera. Ya llegó. Listo. Gracias, gracias. Tomo la foto y ya les mando por el grupo. Listo. En un ratico se las envío. Que pasen bonita noche, que descansen. Gracias por estar acá. Besitos. Chao, chao.